Bueno, crespatitos, estamos con esta historia que resulta un poquito risible a pesar del trasfondo que tiene, lo cual no deja de sorprender en esa idea de que los muy convencidos no harán ni puñetero caso. eh, lo mismo que veremos lo que sucede con el hombre ardillita acerca de lo que le ha sucedido judicialmente a la hora de todas las historias que han ido sucediéndose, la idea de que sacó 3 eurodiputados y desde cierto grupo político le dijeron contigo, ¿no, bicho? Tú no. Tus colegas sí, pueden entrar en el club. Pero tú no, tú no has escrito en el Parlamento Europeo. Y parecido le puede acabar sucediendo a Santi. Santi, que las siguientes elecciones generales van a ser las sextas. Candidato en 6 elecciones consecutivas. Pero, ojo, esta gente no está para aprovecharse del dinero público, no está para medrar en política, no está para mantener vivo el cazo de las alubias en el partidismo, en la idea de que estos también estaban en contra de la política tradicional, porque les habían mentido, les habían engañado. ¿Os acordáis aquel primer Vox del año 2013-2014, incluso antes de nacer, con las declaraciones de Abascal, de Ortega Lara, de lo que luego acabó siendo el insumo de Ignacio Camuñas, de... Esto lo dice bastante bien la biblioteca del buitre, el doctor Ramata, aquel Alejo Vidal Cuadras, Alex Vidal Cuadras, y cuando, siendo vicepresidente, uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo, parece que no iban a poner en un puesto de salida. Intentó ser candidato y quedó a poco, ¿eh? A poquito de sacar su escaño en unas elecciones europeas del año 2014 que fueron bastante concurridas, porque es el momento de el mantenimiento de UPyD, la eclosión de Ciudadanos, que también está por ahí, el mantenimiento de Izquierda Unida, la eclosión de Podemos también. Habría sido el momento de ese escañito de Vox con Alex Vidal Cuadras. Por tanto, hay un ecosistema de algunos partidos que luego han tenido desarrollo y que otros han acabado por fenecer. Así que unas elecciones europeas parece que son ese momento, ese ecosistema en el que en teoría debería de hablarse de Europa, de España en Europa, pero que se acaba votando cualquier cosa, incluyendo la rabia, incluyendo la impotencia, incluyendo cualquier emocionalidad. Y eso, en el caso de Vox, no fue funcional, pero sí, 4 años después, lo cual resulta curioso, a finales del 18, en las elecciones andaluzas, obtuvo un resultado suficiente en el que acabó siendo determinante para la configuración del gobierno, primero, de Juanma Moreno Bonilla, ese que, después de un loop en el que hubo un momento en el que tuvo mayoría absoluta, ha vuelto a tener que incorporar a Vox a su órbita. En este caso, con diferencia de aquel momento en el que hubo un gobierno de PP con Ciudadanos, con Vox por fuera, Ciudadanos que ya no existen, Vox está en el gobierno de Andalucía. Bien. Pero ese Vox es el de las filtraciones acerca de la ausencia de democracia interna. Es el Vox que liquida a su líder en Murcia. Es el Vox que parte las aguas en su grupo en Cartagena, y lo hablamos en su momento con Sele, a pesar de que finalmente la moción de censura en Cartagena no acabó saliendo adelante por culpa de los tejemanejes dentro de Vox en Cartagena. Ese Vox que tiene una escisión con antiguos cargos de ellos. Ese Vox que acabó teniendo problemas con, como sucedió con Podemos, con algunos de sus fundadores. También Vox ha tenido problemas con Espinosa de los Monteros,
Rocío Monasterio, con también Ortega Smith. Lo cual resulta como poco sorprendente porque era uno de los patriotas, aquellos que estaban en la vanguardia, estaban en el grupo parlamentario, pero el grupo parlamentario ha ido desangrándose a la par que ese desangre, bueno, pues ha sido metabolizado en la idea de que hubiera enemigos interiores que necesitaban ser purgados, pero el elemento sustantivo seguiría siendo Santiago Abascal, el que mantiene el timón de la nave y del rumbo ahí, incluso expulsando de su partido a gente que había sido afín, gente que antes también han ido desfilando, como Cuadras, Camuñas, este tipo de perfiles también, ¿eh? A la hora de esa situación en la que en algún momento esa idea de ser un PP un poquito más salvaje o un poquito más distinto, sea por el ámbito orgánico a la hora de la estructura de Génova, siendo controlada por determinadas personas y colectivos, y que tendría la disposición de ser el PPB, el PP bis, no controlado por las élites de Génova, y por tanto tendrían la posibilidad de desarrollar unas políticas públicas que en esencia pudieran estar alineadas con lo que sería el PP, pero que esa disposición ya no sería la actual. La disposición en el momento actual de Vox expresada en términos de jalar las bolas a Donald Trump, en esa disposición de que Donald Trump habría, como diría el señor Daniel Cardama, revolucionado un marco de cierta derecha que habría tenido una disposición, esto reformulado, en esa idea de que esos consensos que venían de la época desde el año 45 hasta el 75 con el estado de bienestar establecido entre la democracia cristiana y los democristianos y socialdemócratas, es decir, Rerum Novarum con Bernstein como conceptos, León XIII pactando conceptualmente con Bernstein del SPD a la hora de establecer ese estado de bienestar. Luego, después de Niskan en Osborne, en ese informe del año 73, desde el presente, habría una relectura del pasado, quitando de un plumazo Rerum Novarum, quitando de un plumazo la democracia cristiana, quitando de un plumazo lo que significó para el País Vasco la doctrina Aguirre, quitando todo eso porque les conviene, porque les viene mal, a la hora de señalar que esa democracia cristiana que luego los conservadores se incorporan a la hora de tener un marco conceptual de base, de referencia, que en España se sustanció en los pactos de la Moncloa, antes de la propia configuración de la Constitución, se establecerá la idea de que todo eso era socialdemocracia. ¿Para qué? Para confrontar con el bloque del estado de bienestar y establecer la idea de que eran languidecientes eh, mm, eh, gusanos ideológicos los que no tenían un discurso alternativo. Problema. En este momento, muchas de las disputas entre partidos son más efectistas que broncas. Esto algún compañero lo ha dicho, tampoco es que lo ha desarrollado mucho, pero lo ha dicho respecto de que en el fondo, en algunos partidos en España, no hay un elemento de confrontación ideológica, sino tratan de maximizar algunos elementos de cuestión epidérmica a la hora de parecer que confrontan, cuando en lo esencial no confrontarían. Y aquí apelo a Emilio Blanedo con su disposición a entender bueno, hizo un resumen en este canal, en un conversatorio, pero en Histocast hizo en 6 horas, casi 7, una exposición del origen del mal. Y en ese origen del mal, como sucede con los camisas viejas azules en el ámbito de Falange, habría una disposición a establecer la revolución pendiente, esa prometida ideológicamente, pero que luego no se hace. Y que sí se hace
como en el acuarista austríaco, habría esa disposición a hacerla dirigida a determinado colectivo como si fuera el único que estuviera interviniendo en economía. Estoy hablando de Die Juden. Die Juden. ¿Eh? Los muchachos que dan la cobertura a la hora de establecer que luego, finalmente, los grandes capitostes de la economía alemana acabaron sumándose, a gusto o a disgusto, pero acabaron sumándose al entorno y ecosistema del partido del ecuarista austríaco. Por tanto, como el Estado les iba a hacer daño profundamente a aquellos que acabaron siendo importantes a la hora de la configuración de cierta estabilidad del Estado alemán entre el 33 y el 39. Y después, con importancia entre el 39 y el 45. Así que esa configuración de la cultura volkisch fue derivada en un espacio determinado, esa revolución social, económica, en contra de un determinado colectivo humano que fue identificado como el enemigo. Es decir, que resulta ciertamente curioso cuando uno ve lo ideológico y la aplicación práctica, en donde nos encontraríamos que esa aparición de Vox con respecto de Donald Trump, respecto del ecosistema, en donde también vienen insumos de derrotas, sea el Brexit, sea Orban, etcétera. La situación de Meloni, transmutando en algo como pudiera ser la herencia, porque igual acabamos de encontrarnos con Meloni siendo la que ocupe el papel de Forza Italia, de Berlusconi, en el Partido Popular Europeo. Vete a saber. O sigue haciéndolo desde un papel de externalidad, pero que en el fondo es lo más próximo a ser la representante italiana en el ecosistema del Partido Popular Europeo, en el Parlamento Europeo, en la Comisión, en el Consejo, siempre que mantenga el poder después de las próximas elecciones italianas. Así que ciertamente, esta situación en donde algunos dicen, y Vox es representante de ello, Estados Unidos es el que marca la pauta, el que ha renovado ideológicamente a la derecha, el que ha posibilitado la actualización del ideario, el que ha removido las olas a la hora del sistema político partidista y con los electores de por medio, pareciera que cualquier situación interna dentro de los partidos no importa. Pueden hacer todas las purgas que quieran. Pueden destituir a cualquier cargo público que pudiera estar vinculado a ese partido. Pueden destituir a cualquier cargo interno. Pueden echar a los leones a cualquier persona. Pueden cambiar y recambiar a cualquier persona en el grupo parlamentario. Pueden hacer bullying a cualquier persona dentro de la militancia. Pueden tener la disposición a negar el acceso a determinados medios de comunicación a sus sedes, pero nadie va a tener ningún problema a la hora de votarles y continuar votándoles, a la par que una no subida no puede necesitar ser una bajada a la hora de que en algunos casos, como sucedió en las elecciones de León y Castilla, en la ciudad de León, el candidato pinchó, tal vez porque le conocían demasiado bien. Cierto es que en situaciones como la de Macarena Olona, tuvo aquella situación respecto de Granada y respecto de aquella elección en Andalucía, tampoco llegó a bajar, pero la gestión de las expectativas ha sido probablemente de las peores cosas que ha manejado Vox en los últimos años, y la idea de que incluso Macarena se acabó creyendo no ser la vicepresidenta como ahora tienen los de Vox, tienen una vicepresidencia segunda en el gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. Podría haber sido, en caso de no haber ejercido esa campaña tan horrible y haber tenido esa situación, haber hecho plausible eh, el haber no tenido una mayoría absoluta y haber tenido un esquema parecido y haber sido Macarena Olona vicepresidenta segunda del gobierno de Juanma Moreno. Por poder podría haber sido, porque eso de la
afiliación o empadronamiento en Granada de aquella manera, en la casa de un dirigente de Strangis de aquella manera, porque las personas que estarían empadronadas son las que podrían ser candidatas y eso sería impepinable. Eso, si no hubiera tenido esa prepotencia y chulería a la hora de decir, no solo no voy a ser la vicepresidenta de Juanma Moreno, es que Juanma Moreno va a ser mi vicepresidente. Esa disposición de... pero que nace de Macarena Olona, nace de que la infundieron determinada posición, luego ese Calvito de Extremadura, diputado, que apareció en un vídeo que yo vi con Rubio C y Fernando Díaz Villanueva. Está bien la reflexión que hace en conjunto. No es que esté de acuerdo. Está bien entenderla y escucharla. También fue represaliado. Y uno de los fundadores de Vox en Extremadura. Lo cual ciertamente hace que uno eche un vistazo y vea que parece que todas estas diatribas luego pareciera que en el momento presente no tienen consecuencia electoral para Vox, incluyendo lo de Ortega Smith, ya sea en el ámbito interno, ya sea en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, ya sea en el ámbito del grupo parlamentario, con la situación añadida divertida que cuando le han enviado a Galeras, le han puesto en el escaño de Ábalos cuando estuvo en el grupo mixto, lo cual tiene su retranca, ¿eh? Que a Ortega Smith le hagan ponerse en el escaño que después de salir del grupo parlamentario socialista estuvo ocupando José Luis Ábalos, recientemente condenado a 24 años de prisión y que hace ya un tiempo es residente habitual en Soto del Real, no deja de tener su aquel, su mandanga, como diría Gabriel Incertis. Porque evidentemente a nadie se nos escapa el hecho de lo que probablemente y presuntamente igual, tal vez en la mente de Santiago Abascal le gustaría hacer con determinados colaboradores que le han salido rana o no le han reconocido su talla de Dios inmortal sobre la tierra a la hora del liderazgo eterno de Vox en esa disposición en la que, a diferencia tal vez de otros liderazgos en partidos equivalentes, salvo tal vez Donald Trump, que quiere pasar a el Elíseo, no a ser presidente francés, sino el otro Elíseo, los campos de Marte, establecer esa situación en donde desde el poder, desde el liderazgo, eternamente. Abascal es de esta disposición, pareciera que sí. Pareciera que con una disposición u otra, a machamartillo, él es el único que argamasa y lidera a Vox en España y para la eternidad. Y además, como se salió y sacó esto de Patriots, y él es el presidente de Patriots, por tanto, tiene esa dimensión europea, se ha crecido, y le importa poco esas cuitas internas partidistas, esa minucia llamada España, en donde él tiene esa disposición a jalar las bolas a Donald Trump y al amigo americano, siempre y cuando ese votante está a disposición de hacerlo. Incluso ante dificultades en donde incluso Giorgia Meloni se ha extrañado un poco del ámbito de Trump. Recordemos, no ha habido un equivalente en donde un vicepresidente, y me da igual cuál de ellos, un vicepresidente de la Comisión Europea ha hecho campaña mano con Hillary Clinton, con Joe Biden, con Kamala Harris. ¿Lo ha hecho? No, ¿verdad? Un vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, hizo campaña electoral con Orbán. Hizo campaña electoral con Orbán. Cosa que a nadie se le ocurriría, ni a un primer ministro, ni a un viceprimer ministro europeo, ni a un jefe de Estado, ni a su segundo, en caso de que sean repúblicas, o los herederos, en caso de las monarquías,
hacer una campaña electoral en contra de, de Donald Trump en 2020. Tampoco lo hicieron en 2016 ni en 2024. Por más de que algunos digan, es que algunos líderes políticos fueron a la convención demócrata. Vale. No hubo líderes del PP en convenciones demócratas. Pero una cosa es una convención demócrata y luego otra cosa es la campaña electoral. Son cosas distintas. Pero pareciera que después de la derrota de Orbán, cierto es, no por un malvado comunista, que no hay izquierdistas en el Parlamento húngaro, correcto, pero el Fidesz, que en inicio tempore estaba en el Partido Popular Europeo, fracasó después de haber salido del Partido Popular Europeo haciendo una especie de Brexit, a la par de que ciertamente alguien que sería antiguo colaborador de Orbán acabó teniendo una posición distinta, sin perder cierto patriotismo húngaro. Peter Magyar es otra forma de entender la relación con Hungría y con Europa, haciendo relevancia en el hecho de que el abrazo de J.D. Vance fue hasta cierto punto tóxico, un activo tóxico. Pero parece que esto, para Abascal, no, porque ya no dependiendo de esos fondos de Hungría, de Orbán, ahora depende de la financiación transatlántica, tal vez, quién sabe, presuntamente, acerca de esa relación política tóxica um, con Donald Trump, en donde esa disposición a barrer cualquier disposición a poner de portavoces adjuntos a gente que tiene poco recorrido, le sea subordinado a ese liderazgo eterno de Santiago Abascal, que lo que quiere es ser vicepresidente de Feijóo. No. Lo que preferirían Santiago Abascal Conde es que Pedro Sánchez siga gobernando para poder seguir ejerciendo oposición y seguir socavando la posición de Feijóo, no la de Sánchez, la de Feijóo, a la hora de una comodidad en una oposición cómoda, siempre en la no necesidad de gestionar, porque por eso salieron, como dice aquel directo acerca de lo de Alvise, acerca de lo de el PP, gobiernos con Vox, que lo hice desde Aro, por aquella salida de aquellos ejecutivos, lo peor que le pudo pasar a Vox, y en esto, en parte, hay que reconocer esa perspectiva del amigo Artimi Suárez Herrera, la idea de que cuando antes entrara en gobiernos autonómicos, antes se vería su incapacidad de gobernar, y antes, en teoría, habría ese reflujo de cierto votante hacia el PP. En parte sucedió porque se dio la incapacidad de gobernar de determinada gente de Vox, incluyendo el señor Gallardo, que también fue represaliado en León y Castilla, Castilla y León, a la hora de esta persona, que también estuvo en la picota, a pesar de que en teoría era de los... ¿no? Aquella estampa en aquellas elecciones de 2022 en León y Castilla, hace como si fuera 1 millón de años, pero fue hace 4 años. Así que ciertamente ahí tenemos materia prima para tratar de entender cómo aquella cabaña ganadera en Castilla fue casi esquilmada y destruida por presuntos presupuestos ideológicos, eh, y que gobernar es exponerse, y eso es lo último que quiere Abascal. Lo que quiere es una comodidad en forma de oposición y de rausa encanalizada a través de votantes, pero sin la necesidad de cumplir con ninguna de las promesas. Es decir, lo bueno que pudo tener Rajoy en 2011 a la hora de recoger el voto de castigo contra Zapatero, pero sin la necesidad de tener que gobernar, cosa que sí le obligaron a Rajoy, haciendo caso omiso de su programa electoral y haciendo todo lo contrario, lo cual el público se lo acabó cobrando, aunque fueran diferido, en términos cospedalianos, a finales del año 2015. En diferido, pero al final el pago llegó
en forma de descenso de votantes. Abascal, evidentemente, si está dispuesto a destruir a personalidades en la presunción de que esto no le va a costar, está dispuesto a estar con Donald Trump, está dispuesto a todas las cosas que hace, incluso acabar entrando en gobiernos, cosa que en principio Ciudadanos tuvo esa idea de que en un primer ciclo no entrarían en gobiernos, pero luego en el segundo sí, a la hora de lo que en teoría Ciudadanos tenía de alternativo, como diría Jesús de la Cruz, que hace muchísimo que no viene por aquí, está muy ocupado. Estuvo 7 conversatorios, pero fue en los primeros tiempos de los conversatorios. Después ha estado en otros canales, en otras circunstancias, pero no ha venido por aquí. Cosas que pasan. Em, y que, bueno, pues esa idea de que Ciudadanos iba a ser ni rojos ni azules, con lo cual podían pactar con los rojos y los azules, luego acabaron decidiendo estratégicamente pactar únicamente con los azules, con lo cual eran más azules que los pitufos. Así que, ciertamente, ahí tenemos esa vicisitud con esta historia de comienzos de julio, acerca de que Ortega Smith dejaba a Vox en el Congreso y pasaba al grupo mixto. Y Vox se quedaba con 32 escaños, ahora que les dan que si 60, que si 70 escaños. Esas encuestas, estimaciones, ojímetro, ahora ya no se hace encuestas hace años. El dirigente toma la decisión, una vez que se haya avalado la legalidad de su expulsión del partido, y tras pasar a no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid. El hasta ahora diputado Vox, Javier Ortega Smith, expulsado hace meses del partido, deja definitivamente el grupo parlamentario de Abascal y pasa a formar parte del grupo mixto. Así lo anunció el propio parlamentario a través de un escrito difundido en sus redes sociales. Ortega da el paso después de perder el recurso judicial contra Vox para suspender cautelarmente su baja de militancia obligada, que denunció como injustificada. Y una vez el fallo le ha conllevado también el paso a concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid. La semana anterior, el fundador y dirigente queda oficialmente desvinculado por completo de la organización, lo cual es sorprendente porque, en principio, el grupo parlamentario no sería un cordón umbilical ligado a el partido. Pero sí es cierto que una cosa es que obliguen desde fuera, desde la justicia, lo cual es algo que Juan María Tucha defendió a capa y espada, a decir, una cosa es un partido, otra cosa es una candidatura y otra cosa es un grupo parlamentario. Pero otra cosa también es que en un grupo parlamentario de 33, la única oveja negra quiera mantenerse en el grupo parlamentario como de lugar, enfrentándose a los 32 compañeros restantes que le quieren fuera. Eso es insostenible y por eso no es una cuestión de sentencias, sino de sentido común a la hora de acabar en el grupo mixto. Otra cosa es que le den el escaño que hasta hace un ratín ha estado ¿eh? Ocupado por José Luis Ábalos. Con ese movimiento dilatado desde principio de año, Vox se queda mermado en 32 diputados. Ortega seguirá los pasos de Podemos en diciembre del 23. Ya de Micón, de Compromís, del año anterior, y también de José Luis Ábalos, ya desvinculado del Congreso y que está residiendo felizmente en Soto del Real, y que le han dado justamente el escaño que ocupó José Luis Ábalos. Será el sexto representante electo de las filas de una lista electoral que sale, junto a los 4 diputados morados, los representantes de UPN, Coalición Canaria y BNG, así como Micó, el mixto pasa a tener 9 representantes. Vox no ha hecho ninguna valoración al respecto, porque dice, no me interesa, me da igual. La gente va a seguir votando a Vox con independencia de que le echemos de todos los lados o que le trituremos en la sede de la calle Bambú. Con una carta de despedida, precisa la dolorosa determinación de salir del grupo, una de las más duras decisiones que ha tenido que tomar. Y pese a estar profundamente decepcionado con sus excompañeros, admite que siempre estará vinculado emocionalmente a las gentes de Vox por su trabajo desde 2014 para edificar el partido y el actual grupo. Pero para Ortega es su ex partido quien ha cambiado. No soy yo, eres tú. Sigo con de siempre. Y no he sido yo quien se ha movido.
Por eso cree que sus pasos serán replicados tarde o temprano por otras figuras que ahora siguen integrados en la formación, motivado a partes iguales por las decisiones y por las indecisiones de Abascal. Afirma el diputado que sale con un sentimiento de desgarro y desarraigo interior, porque pese a los intentos, es consciente de que no hay ninguna posibilidad de cambiar las cosas desde dentro. Señala que hay una cúpula dirigente que ha traicionado los valores y las ideas, y que no se merecen ni a Vox, ni su estructura, ni sus abnegados militantes y su generosa y patriota base social. A Abascal le traslada: hoy ya no me reconozco en tu dirección de grupo parlamentario de ese partido. Y no me reconozco precisamente porque yo sí sigo creyendo en los mismos principios que inspiraron nuestros mejores días, insiste. Con la conciencia tranquila tras haber topado con el muro infranqueable de la realidad interna de un partido que habéis acartonado, los congresos extraordinarios que no habéis querido convocar, las asambleas siempre bien controladas y la implacable maquinaria del partido convirtiéndonos en disidentes cuando los verdaderos disidentes de Vox sois vosotros. Hasta aquí hemos llegado, presidente, le dice Abascal. Finaliza. Ve Ortega en esta carta al mismo sentido que la misiva que Abascal dirigió en su momento a Mariano Rajoy para trasladarle su baja del Partido Popular por el giro percibido por la cúpula de Mariano Rajoy en el Partido Popular. Aquella, recuerda, fue uno de los primeros pasos que dio para el germen de Vox. Adiós y buena suerte para España. Termina. Ortega, con ello, deja en el aire su futuro político, en un momento en el que el resto de críticos, guiados por Alejo Vidal Cuadras, guardan cuartel y cautela por el buen periodo electoral de Vox y aplazan cualquier anuncio de un nuevo partido, el que estaría trabajando Iván Espinosa de los Monteros. Se recalca en el escrito la necesidad de buscar el modo más adecuado y eficaz para hacer oír su voz en favor de España. Y esa disposición, en teoría, se caje a un clavo ardiendo con esa idea de la llamada prioridad nacional. Os recuerdo que tengo un conversatorio con Emiliano Jiménez hablando de esto de la prioridad nacional, lo cual creo que es algo digno de echar un vistazo, porque en principio Vox estaría obligando al PP a meter lo de la prioridad nacional en todos los gobiernos, y presuntamente en el siguiente gobierno Abascal Feijóo, tras las elecciones del 14 de marzo. Así que es un elemento importante. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.